ver lo que es década infame, que va del 30 al 43, que es cuando surge Perón y bueno, ya empieza el peronismo. Este, mm, en el 30, como ya vimos con el radicalismo anteriormente, se va a desarrollar el primer golpe de Estado de la República Argentina, llevado a cabo por Uriburu, y se va a instalar un periodo hasta el 43 que se denomina, o se denominó durante mucho tiempo década infame, ¿sí? Este periodo va a estar, digamos, se denomina década infame porque va a estar signado este, por el fraude electoral, por la violencia política, por la violencia en las calles. Por eso se va a llamar década infame, por los arreglos o los negociados económicos de los sectores conservadores, también de alguna manera por la organización y la sistematización de la violencia frente a los sectores populares. Por eso, digamos, se va a llamar década infame. En cuanto al contexto internacional, como ustedes pueden ver acá, salíamos de una posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Habían entre el 20 y el 28 fuertes lazos económicos entre Estados Unidos y la Argentina, precisamente el que va a gozar, digamos, de estos beneficios económicos de alguna manera va a ser la presidencia de Marcelo T. de Alvear, no tanto ya la de Irigoyen, porque recuerden que en la presidencia de Irigoyen se produce la caída de Wall Street, la caída de la economía mundial. También, digamos, estamos frente al hecho de que Inglaterra, que había sido potencia mundial y había, digamos, manejado toda la economía capitalista desde la Revolución Industrial 1760 en adelante, ya no era tan poderoso porque la crisis, primero la posguerra golpeó la economía de Gran Bretaña y la crisis mundial originada en Estados Unidos terminó por darle el golpe de gracia como la potencia que dirigía todo el sistema económico y lo posicionó a Estados Unidos en ese lugar. En cuanto al contexto nacional, lo que yo les decía recién, en 1928, segunda presidencia de Irigoyen, gana los comicios con casi 60% de los sufragios. En el 29, la crisis de Wall Street, la crisis económica de la bolsa, y esto trae crisis económica en Argentina y debilitamiento de la Unión Cívica Radical que no puede manejar bien la crisis. En 1930 ya, en elecciones menores, el Partido Socialista Independiente gana las elecciones en contra de la Unión Cívica Radical que había ganado en 1928 las presidenciales. En el 30, recuerden que las elecciones del 30, de 1930, no son presidenciales, sino que eran de diputados y senadores. Pero ahí ya gana el socialismo independiente, ya no la Unión Cívica Radical. Y el 30, el golpe militar. En 1930 el golpe, digamos, al mando de Uriburu no tuvo un verdadero apoyo social, digamos, era más bien, se aprovechó el clima de agitación de la época para sacar al gobierno, ¿sí? El golpe triunfó, como dice acá, porque el humor popular se volvió contra el gobierno radical, la crisis, más las internas en el radicalismo, más la creciente oposición, terminaron por cimentar o por concretar lo que fue el golpe de Estado, el primero de nuestro país. Bueno, aquí tienen una imagen en donde, digamos, los sectores del Partido Conservador de la Sociedad, digamos, eh, es como que en esta imagen uno se da cuenta que el golpe fue aceptado, ¿sí? Por la sociedad. Fíjense la muchedumbre festejando el golpe, la salida del radicalismo del poder. ¿Cuál era la situación económica, digamos, que con lo que se encontraron la primera dictadura argentina? El primer golpe. Bien, para saldar las obligaciones, como dice acá, económica, externa y equilibrar la balanza de pagos, es decir, para cumplir con nuestros acreedores externos y equilibrar lo que vendía y lo que compraba Argentina, se tuvieron que aumentar los aranceles de las importaciones. Aquí comienza, yo les comentaba, digamos, el modelo agroexportador característico del régimen conservador que se da entre 1880 y 1930 en Argentina, va a tener su modelo de desarrollo económico. Este régimen conservador va a tener su modelo de desarrollo económico que fue el modelo agroexportador.
modelo que tenía Argentina económico, que ya lo explicamos, digamos, en donde se producía por el campo y se exportaba, principalmente a Inglaterra. Pero con las crisis económicas mundiales, ese modelo se tuvo que dejar de lado y adoptar otro, que es el ICI, industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, que Argentina iba a producir todos los bienes manufacturados que antes compraba en el exterior, porque ya no teníamos plata y toda la economía mundial estaba contraída. Todo lo que antes comprábamos fuera lo íbamos a fabricar acá y para eso, digamos, para fomentar la industria interna, se subieron los aranceles de importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se le subió el impuesto a las cosas que entraban de afuera, para que sea más conveniente comprar lo que se hacía acá en Argentina. Suben los impuestos progresivos directos internos, el IVA y digamos todos los impuestos, el impuesto a la ganancia, todos los impuestos digamos que son progresivos, se disminuye el gasto público. ¿Qué quiere decir? Se recortan sueldos, se despide gente del Estado, se devalúa la moneda y se trata de controlar el cambio para que las divisas, los dólares ya, y las libras esterlinas no salgan del país. Esto lo que provocó fue una gran presión social porque fíjense, se suben los impuestos, a nadie le gusta que le suban los impuestos, ¿sí? Toda la población tiene que trabajar más para poder pagar esos impuestos. Disminuye el gasto público, quedó mucha gente en la calle del Estado, se le bajaron los sueldos, se devaluó la moneda, quiere decir que se encareció todo y la gente no tenía la libertad para ahorrar en la moneda que ellos querían. Entonces, todas estas medidas para de alguna manera tratar de estabilizar la situación económica generó una gran presión social. Ya saben, estamos hablando de 30 y 43. Y se genera este modelo de desarrollo económico que va a durar hasta el 76 aproximadamente. El modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones. ISI, modelo ISI. Como ya le expliqué hace rato, recién, la crisis argentina del 30 expulsa a los trabajadores, hay mayor oferta de trabajo. La industria incorpora toda la mano de obra que antes estaba trabajando en el campo. Pero este modelo tenía la característica de tener un estancamiento tecnológico. ¿Esto qué quiere decir? Si bien se estaban produciendo bienes manufacturados en el país, la Argentina todavía no hacía las máquinas para hacer autos, por ejemplo, sino que se compraba todo de afuera. Todos los bienes tecnológicos se traían de afuera. Ese fue quizás el talón de Aquiles de nuestro proceso de industrialización. Si Argentina podría haber hecho las máquinas que ensamblan y hacen autos aquí y no comprarlas afuera, otra historia hubiéramos estado contando el día de hoy. Entonces, este modelo hace que crezca la productividad, pero empeora la calidad de vida de las clases trabajadoras. Es decir, se empieza a producir, empieza a haber una industria incipiente, pero la calidad de vida de las clases trabajadoras empeora porque recuerden que estamos en una época de ajuste. Había más empleo, pero no era un empleo de calidad, vamos a decir. Una foto de un taller de confección de zapatos, ¿sí? De calzado. Digamos, el fuerte de la Argentina fue la industria ligera y más adelante fue la industria pesada, ¿sí? Pero nunca llegó a concretarse del todo. Si bien Argentina llegó a tener autos de producción nacional, algunos aviones en las fabricaciones militares durante el peronismo que no se tenían en otro lado del mundo, como el Naranjero, por ejemplo, un bombardero con bombas de racimo que no era una tecnología que no la tenían muchos países a disposición. La industria pesada argentina nunca se logró activar como en otros países porque debido a este problema estructural que yo les digo, primero no se le daba mucho interés o no se explotó lo suficientemente bien nuestros recursos naturales, hierro, digamos, para hacer hierro, acero, etcétera. Y segundo, porque nosotros no producíamos esta maquinaria para producir bienes manufacturados. Toda esta maquinaria la traemos de afuera, ¿sí? Ese es el problema. Si nosotros no hubiéramos creado nuestras máquinas para crear manufactura, sería otra la cosa. Más complejos industriales. Ahora, yo les decía que este proceso que estamos viendo del 30-43 fue llamada la década infame precisamente por lo que se conocía como el fraude patriótico, ¿sí? En el 31 son las últimas elecciones de gobernador, digamos, vamos a decir, este, casi sin fraude, ¿sí? En el 31, los que hicieron el golpe militar, digamos, los militares,
permiten que se vaya a elección nuevamente y permiten que participe la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, el sector conservador nucleado en el partido conservador, ¿sí? Los que habían apoyado el golpe se nucleaban en los siguientes partidos: el Partido Conservador, la Unión Cívica Radical de los Argentinos o Acuerdista y el Partido Socialista Independiente, los socialistas independientes. Ellos eran los que habían apoyado el golpe. Por lo tanto, van a elección en el 31 y la Unión Cívica Radical les gana. Por lo tanto, los conservadores anulan este acto eleccionario, y para, digamos, señalando al radicalismo como un partido demagógico, ¿sí? Es decir, que a partir de acá ya no se permitió que la Unión Cívica Radical tome el poder. Entonces, ¿qué empieza? Lo que denominaron, los sucesivos gobernadores denominaron el fraude patriótico. ¿Esto qué quiere decir? Se hacía fraude para que la Unión Cívica Radical no llegue al poder y no vuelva a desvirtuar absolutamente todo. En 1932 hay elecciones presidenciales, gana, digamos, un conglomerado de partidos que se va a denominar la Concordancia, que estaba compuesto por el Partido Conservador, por la Unión Cívica Radical de los Argentinos y por el Socialismo Independiente, que es la coalición que llega a la elección y gana. Pero recuerden ustedes, con fraude que se denominaba fraude patriótico. ¿Cuáles fueron los presidentes más conocidos, digamos, este, de esta década infame? Agustín Justo, Roberto Ortiz, ¿sí? Agustín P. Justo, digamos, asume realizando alianzas promisorias con los radicales, le promete la vuelta a las elecciones, pero se sigue con el fraude. Ortiz parecía manejar lo que vendría a ser una apertura, ¿sí? Les leo un poquito: se opone al sistema que corrompía el sistema político, se opone al fraude patriótico Ortiz, em, pero su muerte en 1940 le impidió llevar más lejos su política de saneamiento. Entre 40 y 43 asume Castillo tras la muerte de Ortiz, que multiplica los mecanismos de fraude, ¿sí? Él no era como Ortiz, digamos, que quería una apertura, sino que quería volver a fraude, pierde todos los apoyos. Y en junio del 43 es derrocado Castillo por su ministro Ramírez junto a la institución militar sin participación civil. Y ahí es el fin de la década infame y comienza lo que va a ser la historia del peronismo con Juan Domingo Perón, pero eso ya lo vamos a ir viendo en la semana. Les mando un abrazo, chicos, espero que esto se haya comprendido y recuerden, traten de no salir y si lo hacen, distanciamiento social, barbijo y todas las precauciones que tengan. Abrazo.